Capítulo 2. El acontecimiento y las fuerzas en presencia. El pronunciamiento. Rasgos clásicos y aspectos nuevos. Un pronunciamiento clásico. Oficialmente la España de Franco ha negado siempre que debiese sus orígenes a un pronunciamiento. Los atribuye a un movimiento, el glorioso movimiento, profundamente nacional. Es verdad que se apoyó, como por otra parte más de un pronunciamiento del siglo XIX, en importantes fuerzas políticas y sociales. Sin embargo, se trata, ante todo, de una conspiración militar. Su jefe debía ser el general Sanjurjo, héroe del Rif, jefe de la Guardia Civil en 1931 y que, como tal, al no garantizar ya la seguridad del rey, había determinado la proclamación de la República. Pero se sabía también que había intentado, en agosto de 1932, un pus antirrepublicano, aplastado en Sevilla y en Madrid, condenado, indultado, exiliado. Mantenía desde Lisboa continuos contactos con los oficiales conspiradores españoles, que ya le trataban como jefe del Estado. Pero al tercer día del movimiento, cuando abandonó Lisboa para ponerse a su cabeza, pereció en un accidente al despegar su avión. En España, el hombre clave del complot era el general Mola, ex jefe de los servicios de policía bajo la monarquía, relegado a Pamplona, pequeña guarnición, pero casi la única en donde una sublevación militar podía encontrar apoyo en la calle. Firmaba, el director, en las circulares que daban las consignas para el día en que lanzara la señal del movimiento. Las difundía a través de la UME, Unión Militar Española, asociación de oficiales de grado medio y de reservistas, menos numerosa de lo que se dice a veces, pero sometida a sus miembros más decididos. Varios meses antes de julio de 1936 Mola llevó a cabo negociaciones estrechas, frecuentemente difíciles, con los carlistas, los tradicionalistas, los falangistas en Madrid, Lisboa, San Juan de Luz, e incluso con José Antonio Primo de Rivera, encarcelado entonces en Alicante. Otros dos generales parecen destinados a representar un papel principal, ambos, marroquíes, los dos organizadores de la represión de Asturias, Francisco Franco y Manuel Gat. Se les sabe, peligrosos. Se les ha exiliado, uno a Canarias, otro a Baleares. Olvidando que se está en la era del teléfono y del avión, abandonarán sus islas dominadas por una red de fuerzas prevista de antemano para alcanzar su puesto de mando. Franco en Marruecos, donde se pondrá a la cabeza de las tropas de intervención, que conoce bien. Gat irá a Valencia o a Barcelona. El movimiento parte de Marruecos el 17 de julio, horas antes de lo previsto, al ser denunciados algunos de los responsables. Todo ha sido dispuesto en el curso de unas maniobras recientes. Los dos generales de más alta graduación no forman parte del complot, son arrestados. Se prevén resistencias civiles, pero poco armadas, son barridas por la Legión. Se ocupan edificios militares y civiles, sucesivamente, en Melilla, Ceuta, Tetuán, Larache. Los únicos que resisten son los aviadores del aeródromo de Tetuán. El alto comisario civil, Álvarez Builla, arrestado en su domicilio, será ejecutado algunos días más tarde. Así como los oficiales que han rehusado unirse al movimiento. El 18 de julio será celebrado durante 40 años como la fecha del movimiento. Ese día, en Canarias, Franco proclamó el estado de guerra, felicitó a los rebeldes de Marruecos, lanzó un manifiesto, subió a un avión alquilado desde hacía mucho tiempo en Inglaterra y pasó la noche en Casablanca. Su mensaje fue interceptado. El día no fue decisivo. El día solo fue agitado en Andalucía. Se conoce el golpe de audacia de Queipo de Llano, entonces general de los carabineros, el cual, de inspección, en Sevilla, consigue, casi él solo, encerrar a los principales oficiales de la guarnición y ocupar con sus escasas tropas los puestos de mando de la ciudad. Pero los barrios populares inician la insurrección. En las otras ciudades andaluzas, Algeciras, La Línea, Jerez, Cádiz, Córdoba, Granada y Málaga, se proclama el estado de guerra. En Huelva y Jaén, las fuerzas gubernamentales y populares controlan la situación. En otros lugares, han resistido más o menos según la actitud de los guardias de asalto y de los gobernadores civiles. Cabeza de puente para toda operación procedente de Marruecos, Andalucía plantea un problema fundamental. No estuvo resuelto antes del 19 de julio. En Castilla y en Aragón, es realmente el 18 de julio, pero ya por la noche, cuando las grandes plazas se pronuncian. En Burgos y Valladolid, los generales fieles al gobierno recientemente son destituidos, reemplazados. En Valladolid hay un incidente sangriento y revuelta popular. En Zaragoza, el general Cabanellas, republicano y masón, espera la noche.
Ocupa la calle con la artillería y arresta a 350 responsables políticos y sindicales, proclama el estado de guerra, el 19 por la mañana, en un texto en el que recuerda su fidelidad a la República. Pero ya ha hecho encarcelar al general Núñez del Prado, enviado in extremis de Madrid, y ha dicho no a una propuesta telefónica de compromiso hecha por Martínez Barrio, presidente de un gabinete efímero. En Pamplona, Mola, que había dado la misma respuesta, no se pronunció tampoco hasta el 19 por la mañana, pero controla realmente su guarnición gracias a la afluencia de carlistas y a la muerte de su único oponente, el jefe local de la Guardia Civil, asesinado de un pistoletazo en el umbral de su cuartel. El 19 de julio es el día decisivo. En Cádiz, un tabor marroquí, desembarcado, domina el gobierno civil. En Sevilla, algunos legionarios aerotransportados, paseados espectacularmente por las calles, refuerzan la impresión de ocupación de la ciudad. Algeciras, La Línea, Jerez, son dominadas. Córdoba también, pero puede creerse sitiada. En Granada, gobierno militar y gobierno civil quedan frente a frente. Pero Almería sigue siendo republicana, y en Málaga, el comandante de la plaza ha entregado la ciudad a las fuerzas de policía, que dejan que se desencadene una explosión de venganzas populares, digna de las revueltas del antiguo régimen. Pero a pesar de todo, la cabeza de puente andaluza existe. Mas, aquel día, la atención se dirige sobre todo hacia Barcelona y Madrid, y los pronósticos son diferentes para cada una de las dos grandes ciudades. En Madrid, el movimiento no está seguro de ganar. Es la sede del poder, muchos oficiales son republicanos. La superioridad de la UGT sobre la CNT puede incitar a armar a los obreros. La táctica de los sublevados será, pues, defensiva. Se harán fuertes en los cuarteles. Se cuenta con la acción de lo que Mola llamará más tarde su quinta columna, acción abierta o secreta de civiles favorables al movimiento. Otras 4 columnas, a partir de provincias sublevadas, habrán de converger sobre Madrid. Esa es, todavía, una imagen del siglo XIX. En Barcelona, el pronóstico es mejor para los militares. La imagen que se conserva es la del 6 de octubre de 1934. Se duda que la Generalitat controle las fuerzas del orden, y más aún que se atreva a aceptar la ayuda de la CNT. Se considera a esta poco armada, mal organizada. Se desprecian eventuales escamots, grupos armados, catalanistas. La táctica de los militares será, pues, ofensiva. Saldrán de los cuarteles periféricos y convergirán sobre la ciudad vieja, sede de los centros oficiales catalanes, que se suponen mal defendidos. El plan se aplica el 19 de julio, de madrugada. Pero aparece la sorpresa. En el gobierno catalán los recuerdos del 6 de octubre han jugado en el otro sentido. Ha dotado de mandos seguros a sus unidades de policía. Se ha evitado, esta vez, dar de lado a la CNT, sin alianza formal ni distribución oficial de armas. Ha cerrado los ojos ante las incursiones en algunos depósitos. El grupo anarquista dirigente, Durruti, García Oliver, Francisco Ascaso, estudia desde hace unos meses el plano de la ciudad, los accesos a los barrios obreros, la desembocadura de las ramblas sobre el puerto. Cuando los regimientos salen de los cuarteles, las sirenas de las fábricas hacen las veces del viejo toque a rebato. En todas las vías de convergencia previstas las fuerzas insurgentes se tropiezan entonces con elementos hostiles, desde el tiro aislado, hasta las barricadas populares y los cordones de ametralladoras de los guardias de asalto. Se asombran, creían que sería un paseo. Las armas pesadas estaban todavía cargadas en los caballos, que se enloquecen. Aunque ya cercanos a las plazas del centro, Universidad, Plaza de Cataluña, y a pesar de las pérdidas infligidas a los combatientes populares inexpertos, los regimientos sublevados quedan en mala posición, y los soldados, a los que no se había advertido del sentido de la operación, están a punto de dispersarse. Se adopta entonces la táctica defensiva, encerrarse en los edificios, Hotel Colón, Círculo Militar. Hacia el mediodía se da el viraje, un batallón de guardias civiles pasa de la expectativa a la ofensiva. Los edificios ocupados de la Plaza de Cataluña son dominados. A media mañana el general Gat llega de Mallorca en avión y toma el mando de las tropas sublevadas, cosa que había rehusado hacer el capitán general en plaza. Pero Capitanía está prácticamente sitiada, solo se reciben allí noticias desalentadoras, y finalmente es tomada por asalto. Gat acepta rendirse al presidente Companys en los términos que éste había empleado en la mañana del 7 de octubre de 1934, reconociéndose vencido y prisionero, liberaba de toda obligación a los que habían prometido seguirle. Algunos cuarteles resisten todavía. Caerán al día siguiente.
Francisco Ascaso muere delante de uno de ellos. Durante mucho tiempo se depositarán flores en el lugar de su muerte. El 20 de julio forma parte todavía de la fase del pronunciamiento en el sentido de que en muchos puntos no se sabe todavía quién ganará, si los poderes constituidos o los militares sublevados, frecuentemente vacilantes o divididos. En Madrid, el gabinete Giral, formado la víspera, y todavía republicano moderado, decide, sin embargo, licenciar a los soldados y armar al pueblo. Pero muchos de los que hubieran querido armarse no han tocado jamás un arma. Y de 55.000 fusiles distribuidos, 45.000 tienen sus cerrojos almacenados en el cuartel de la Montaña. Vieja precaución contra los motines. En este cuartel madrileño, céntrico, en posición dominante, que cuenta con muchos oficiales y en donde se habían concentrado los falangistas, el general Fanjul, responsable del movimiento, en Madrid, proclama su manifiesto, de tono muy duro. ¿Piensa intentar salidas, recibir ayudas de otros cuarteles? Muy pronto se ve claro que está asediado, reducido a la defensiva. Una multitud inmensa, anónima, como una granizada, Camilo José Cela, rodea el cuartel. 2 cañones, uno del 155 y otro del 75, entran en acción. Es más eficaz la aviación, fiel al gobierno, que lanza bombas sobre el cuartel, pero también octavillas, invitando a los soldados a volver a sus casas. La desmoralización alcanza entonces a la tropa, a pesar de las precauciones tomadas contra los instigadores, verdaderos o supuestos. Aparecen banderas blancas en las ventanas, rápidamente sustituidas por ametralladoras, porque los sitiados están divididos. Finalmente llega el ataque, en el que el armamento de los guardias de asalto y de los guardias civiles compensa la inferioridad de los tiradores improvisados. La rendición, en el desorden, origina muchas víctimas un poco al azar. Pero el pánico es tal que los cuarteles de las afueras son sometidos fácilmente. En los dos campos se pasa del optimismo al pesimismo, según el momento, porque la información es caótica. Sin embargo, algunas columnas armadas procedentes de Madrid pueden recuperar el control de las ciudades vecinas, sublevadas, Alcalá, Guadalajara, Toledo, en las que los militares han de resignarse a su vez a transformar sus cuarteles en fortalezas. En el resto de España existe la misma variedad de casos. En San Sebastián, donde la disidencia en la guarnición, pero los grupos, sublevados, militares y civiles, pronto son cercados, en un hotel, el María Cristina. En Oviedo, el coronel Aranda, que finge fidelidad a la República, arma una columna de mineros y la envía en socorro de Madrid mientras él transforma Oviedo en ciudad asediada al servicio del movimiento militar. Sin embargo, 2 resultados masivos y contradictorios se dibujaron en la tarde del 20 de julio, Galicia. Tras dudar entre los dos campos, parece claramente dominada por los militares, mientras que la zona este, desde el Ebro hasta Málaga pasando por el País Valenciano, bajo el impacto del desenlace de Barcelona, se somete al gobierno. En todas partes subsisten resistencias internas, pero bajo 2 formas, donde el movimiento ha triunfado. Motines urbanos, a veces, guerrillas, afrontan represiones sin piedad, como en Sevilla, pero son reducidas rápidamente o dispersadas. Por el contrario, los núcleos militares asediados, como Oviedo o el Alcázar de Toledo, podrán esperar, durante meses a veces, la victoria de su campo. Rasgos inesperados, un tipo de enfrentamiento nuevo. El mecanismo del movimiento ha sido, pues, clásico. Lo nuevo es que el pronunciamiento ha tenido lugar después de una politización de masas que no había tenido jamás equivalente. Ni en 1868, las 3 sorpresas electorales de 1931, 1933, 1936, debido a sus contradicciones, han dejado la impresión de que las elecciones, e incluso una crisis ministerial, 1934, pueden amenazar viejos intereses o comprometer jóvenes esperanzas. Unos acusan, pues, al parlamentarismo de abrir la vía a la revolución, otros de que la cierra. Sin embargo, no olvidemos que un sector de opinión, que no aprobó las veleidades revolucionarias de 1934, no quiere renunciar tampoco a las posibilidades de la democracia y no puede desear una experiencia autoritaria, que tiene muchas probabilidades de combinar las características de la España negra con las del fascismo europeo. El pronunciamiento provoca, pues, choques de naturaleza y de intensidad inesperadas. En el ejército mismo, los oficiales están divididos y los soldados son conscientes. Se ha podido observar que la historiografía de después de la guerra, en los dos campos, ha tenido tendencia a sobreestimar la unanimidad del ejército, por un lado para exaltar su papel, por otro para magnificar el impulso popular. Pero, si conviene corregir este defecto, es absurdo hacerlo partiendo de la lista de los efectivos y de los oficiales el 17 de julio de 1936 para
Preguntarse qué queda de esa lista el día 21, en cada una de las zonas, cualquiera que sea el nombre que se les dé, roja, republicana o gubernamental, nacional, nacionalista o sublevada. Un azar estadístico hace casi cómica una división mitad por mitad de estimaciones de este tipo. 3. En el momento en que, en un lado, se cuenta sobre todo con las tropas marroquíes y con los voluntarios carlistas y falangistas, y en el otro con la constitución de milicias populares, hablar de lo que queda, a un lado y a otro del ejército regular es un recurso convencional a lo cuantitativo. Se puede considerar, pero quedan muchos análisis por hacer, entre los oficiales, los generales, hombres mayores, en los que han podido jugar los escrúpulos de prudencia o disciplina, se dividieron más de lo que se ha creído. 22 generales quedaron en servicio en zona republicana, 17 solamente en zona sublevada. Pero 21 generales fueron ejecutados en la primera, 8 en la segunda, incluidos los juicios de después de la guerra. De todas maneras, eso pone en entredicho especialmente toda impresión de unanimidad. Para los oficiales superiores y subalternos, las cifras son menos claras. Se precisaría un estudio por generaciones, puesto que, como es normal, es entre los oficiales jóvenes en donde las preferencias políticas fueron más apasionadas. Incluso una pequeña minoría, antifascista, republicana, socialista, comunista, agrupada en la UMRA, Unión Militar Republicana Antifascista. Esta minoría es más fuerte en los cuerpos especializados. La aviación, por ejemplo, cuenta con 35% de oficiales republicanos, que asegura al gobierno el 80% de los aparatos. En la Marina, en la que los jóvenes mandos están más comprometidos, con la derecha, los oficiales técnicos resisten al movimiento. ¿Los suboficiales y los soldados plantearon problemas al pronunciamiento? En el siglo XIX los suboficiales habían jugado frecuentemente un papel liberal en estos pronunciamientos, pero los soldados permanecían en la pasividad. En 1936, recordemos que la igualdad ante el servicio no era todavía absoluta. Los jóvenes acomodados, los estudiantes, tenían un estatuto especial, ni recluta ordinaria, ni oficiales de reserva. Estos, soldados de cuota, frecuentemente eran sensibles a la propaganda falangista. El 20 de julio, aseguraron el paso en bloque a los rebeldes de los cuerpos de transmisiones de El Pardo, cerca de Madrid. En cuanto a los simples soldados de origen popular, que no eran ya el subproletariado casi mercenario de antaño, el movimiento no trató de justificarse ante ellos. Las órdenes llegaron en el último momento y se les ocultó su sentido real. No se estaba todavía en la era del transistor individual. Si hay reacción eficaz de las autoridades y de las masas, Barcelona, Madrid, los soldados abandonan a sus jefes. Si estos se imponen rápidamente, se ven pocos casos de resistencia en la base. Disponemos de las notables memorias de un soldado catalán, campesino acomodado. En la guarnición de Melilla el 17 de julio, los preparativos de la sublevación no le han pasado por alto. Pero no ha visto más que embrollos político-militares, poco comprensibles, su regimiento, que contaba con muchos catalanes y españoles de Marruecos. Está bien visto por la población, mal visto por los cuerpos coloniales, legión irregulares. Numerosos catalanes fueron enviados voluntariamente, parece, en la víspera del golpe, de forma que no hicieron la guerra en el mismo campo que sus camaradas. Estos serán utilizados con mucha prudencia en la represión urbana, pero se les asocia a la ejecución de varios oficiales, leales, aquellos a los que apreciaban más. Han quedado trastornados, pero por eso han estado más sometidos, sin duda. No se les enviará sino tardíamente al frente peninsular, donde se resignarán, no todos, puesto que hay deserciones, a la vida de soldado medio, con los peligros del frente y las pequeñas alegrías de la retaguardia. De momento lo que este testigo, de un egoísmo ingenuo, ha comprendido peor es el bombardeo de Melilla, cuya población civil había resistido, por parte del acorazado Jaime I, que permaneció fiel a los republicanos. Y es que los marineros, en la mayor parte de la flota, en escenas dignas del Potemkin, se habían negado a obedecer a sus oficiales, sublevados, y les habían dado muerte, echando sus cadáveres al mar con una respetuosa solemnidad, según decían las instrucciones ministeriales. Pero, en el Ferrol, los marineros no consiguieron sus propósitos y fueron colgados de las vergas. Tales violencias iluminan una dramática realidad. El movimiento se enfrentó a condiciones, a fuerzas y a conciencias nuevas. En las organizaciones políticas y sociales y en la población la resistencia ha estado presente en todas partes. Esto, ciertamente, no es una novedad. En 1843, en 1854 a 1856, las bullangas, en Barcelona, y las milicias, en Madrid, guardia burguesa o espontaneidad revolucionaria,
Habían alternado u opuesto sus acciones a las iniciativas reaccionarias de las Fuerzas Armadas. En 1856, un torero madrileño inventó, es Marx quien lo dice, la guerrilla urbana. En 1936, estas resistencias son esperadas. Tan esperadas que en Sevilla la represión es feroz y en Zaragoza es preventiva. Pero en Madrid y en Barcelona, en donde los poderes, de mejor o peor grado, aceptan la alianza y arman al pueblo, el nivel de la resistencia de la masa puede ser considerado como un factor nuevo. Los anarquistas barceloneses hablarán del triunfo de la indisciplina. No entendamos, de la improvisación. Se preparaban desde hacía meses. En Oviedo, la salida hacia Madrid de una columna de mineros fue un error táctico, pero demostró la capacidad movilizadora de los obreros. Enrique Lister, responsable en 1936 de la propaganda comunista antimilitarista en los cuarteles, le atribuye una cierta eficacia, pero considera limitada, sintiéndolo, la importancia de las MAOC, milicias antifascistas obreras campesinas, que, sin embargo, se entrenaban en el Madrid del Frente Popular. Si se repara en que carlistas y falangistas no estaban menos militarizados, se puede pensar que el pronunciamiento tenía pocas probabilidades de quedar como cosa de los estados mayores. El tono de las proclamas, por otra parte, hacía prever una dictadura totalmente distinta de la casi paternalista de Primo de Rivera en 1923. Nadie excluía la violencia. ¿Pero quién preveía una guerra de 3 años? Un último punto. En la Europa de 1936 se emplearon con frecuencia las palabras agresión contra España, sea del fascismo, sea del comunismo. Es que la guerra española tomó un cariz internacional. No concluyamos de ello que fue, desencadenada desde el exterior, el plan revolucionario atribuido a la Tercera Internacional, fabricado e invocado muchas veces para justificar el movimiento, es una burda falsificación. En la derecha, hombres como Ángel Herrera y Gil Robles visitaron Alemania y desearon entrevistarse con Hitler, pero este solo recibió, durante algunos instantes, a José Antonio, quien obtuvo tan solo modestas ayudas de Mussolini. Lo que existía en Marruecos y en España eran fuertes organizaciones hitlerianas locales entre los residentes alemanes. En algunos casos Alemania seducía a diversos niveles diplomáticos con la posibilidad de intercambios ventajosos, comprendidas las armas. Pero no parece que Hitler haya tomado muy en serio una hipótesis fascista española. Reaccionará rápidamente, pero ante el hecho consumado. Admitamos que la violencia interna de las luchas de clase, que hemos subrayado, y los hábitos españoles, no digo el temperamento, en el tratamiento de los choques políticos bastan ampliamente para explicar el desencadenamiento del conflicto. En cuanto a su desarrollo y su amplitud, no operan necesariamente los mismos mecanismos. La partición inicial del territorio, lógicas y azares. Sí, después de los 3 días de julio, 18, 19 y 20, se puede considerar como cerrada la fase de pronunciamiento, no hay que considerar establecidos desde el 21, frentes, que separan territorios distintos. Las 2 Españas, que se van a enfrentar como 2 estados, a pesar de la incertidumbre, en los 2 campos. De esta noción, ¿corresponden a 2 Españas, social, política, moralmente divorciadas? Es evidente que no, puesto que las líneas de partición pasan por lo más profundo de las estructuras de la sociedad. Sin embargo, hemos mencionado la fuerza de las originalidades regionales. Nos podemos preguntar en qué medida la división territorial de julio de 1936 tradujo las probabilidades de éxito, aquí o allá, tanto de una España negra, como de una España roja. A veces se ha comparado esta división con el mapa electoral de febrero. Y es verdad que las zonas que permanecieron bajo control gubernamental al inicio del pronunciamiento corresponden, grosso modo, a las regiones en donde había triunfado el Frente Popular, Cataluña entera, Levante, el sur andaluz y, aisladas de este conjunto, el norte de la Asturias revolucionaria y del Euskadi nacionalista, que se unían por encima de la Cantabria más conservadora de Santander. A la inversa, la masa territorial rápidamente conquistada para el golpe de Estado es, en efecto, Castilla la Vieja, Valladolid, Burgos, que se une a Salamanca al sudoeste, a León al norte, a Navarra al nordeste, pero esta aproximada lógica mayoritaria se matiza con acontecimientos menos esperados. ¿Por qué triunfó finalmente el movimiento en una Galicia republicana y autonomista? ¿Por qué los republicanos de Menorca vencen al general Bosch, cuando Mallorca cede fácilmente ante Gad? ¿Por qué Extremadura ha quedado dividida en 2, quedando Badajoz con la República y Cáceres con el movimiento? El factor azar ha tenido mucho que ver. Más sorprendentes son la caída de Zaragoza, ciudad de huelgas, sede de los órganos centrales de la CNT,
y la inútil resistencia de Sevilla, Córdoba, Granada. Se trata, de hecho, de victorias de las guarniciones sobre las ciudades, quedando en la incertidumbre las zonas rurales que las rodean. El mapa, a finales de julio, presenta así una línea de partición, no un frente, poco alejada de las ciudades, Cáceres, Ávila, Segovia, Teruel, Zaragoza, Huesca, lo que sugiere que las guarniciones fueron poco capaces de ocupar el terreno rural, y así Albacete pudo ser recuperada por los gubernamentales, y los pueblos aragoneses al este de Zaragoza cambiaron varias veces de manos. Quedan algunas lógicas topográficas. Madrid está protegido, ante Castilla la Vieja, por las crestas y los puertos del Guadarrama, que las pequeñas operaciones lanzadas por una parte y por otra, valientes y costosas, no pudieron franquear. El norte vasco-asturiano está protegido al sur por la cadena cantábrica. Estos frentes, naturales, determinarán amplias zonas de estabilidad. En realidad, la primera fuerza capaz de modificar las bases obtenidas en julio por el pronunciamiento es el ejército de Marruecos. El ejército profesional. El gran problema es el del transporte de esta fuerza de intervención. Incluso el asalto de los navarros contra Irún, en la frontera francesa, deberá esperar, para triunfar, un refuerzo de la legión. Ventajas y desventajas de cada campo. Es clásico preguntarse, en el momento de la partición inicial del territorio español entre dos campos opuestos, ¿qué espacio, qué población, qué recursos fueron a parar a uno u otro campo? Determinemos, a título indicativo, algunas magnitudes aproximadas sin hacernos ilusiones en cuanto a su significado, tanto por la anormalidad de las condiciones de vida y de trabajo, como por la rapidez con que se modificaron. Materialmente, el gobierno legal dispone de 21 capitales de provincia contra 29 de los sublevados, de 270.000 kilómetros cuadrados contra 230.000, de 14 millones de habitantes contra 10,5. Las zonas industriales y la mayor parte de los recursos mineros están en la zona gubernamental, que no ha quedado desprovista de recursos agrícolas, viñas, agrios, arroz, pero las grandes regiones cerealistas quedan en la zona sublevada. Sin embargo, solo en la segunda mitad de la guerra la relación global producción alimenticia/población llegará a ser catastrófica para el campo republicano. Desde el punto de vista de la hacienda, el gobierno dispone de los recursos del Estado, principalmente del oro del Banco de España. Podrá comprar armas. El movimiento, por su parte, encuentra grandes facilidades en los medios económicos internacionales, principalmente petroleros. La ayuda que al principio le ofreció Juan March, financiero a quien la República de 1931 había perseguido por tráfico sospechoso, es suficientemente conocida. Militarmente de nada sirve, ya lo hemos dicho, cifrar las unidades. El problema es, ¿quién dispone de un instrumento eficaz? No hay que subestimar, por parte republicana, la presencia de una pequeña élite de militares en la cúpula. Pero a nivel medio, de unos 16.000 españoles que tienen grado de oficiales, el gobierno solo pudo utilizar entre 2.000 y 3.000. Su gran problema fue la organización de mandos intermedios, en el ejército sublevado. El problema no se planteaba en los cuerpos coloniales. Más tarde, cuando haga falta pensar en los reservistas, el alférez provisional será exaltado como un héroe típico. En el campo republicano, el joven burgués acomodado e instruido es demasiado poco fiable políticamente para ofrecer la misma imagen. Hay algunos casos que ascienden rápidamente de graduación, pero el oficial popular de grado medio solo se formará con el tiempo. En relación al armamento, el reparto inicial no es desfavorable para el gobierno, al menos en apariencia. Una buena parte de las armas habituales, 3/4 partes de las unidades de marina, las 4/5 partes de los aparatos aéreos. Se comprende que una historiografía reciente, orientada, combata la imagen que dominó en 1936, en la opinión democrática mundial, la de un pueblo desarmado, fuerte solo por su entusiasmo, contra una minoría militar poderosamente dotada. Uno puede preguntarse con razón si esta imagen no era, en realidad, más real que las cifras. Soldados improvisados, mandos inexpertos o sospechosos, material anticuado, marinas sin oficiales, aviación fiel pero mal equipada, son una fuerza. El autor de los datos exactos de la guerra civil, que otorga una superioridad aplastante a los leales y posibilidades prácticamente nulas para el movimiento, lo hace bajo la forma siguiente. En definitiva, el 21 de julio, se produjo un cierto equilibrio de fuerzas potenciales, favorable al gobierno de la península, y que solo podría ser roto por la intervención del ejército de África en la península, ventaja compensada por la superioridad aérea y naval del bando gubernamental que anulaba aquella fuerza potencial al retenerla inmovilizada e impotente en sus bases africanas o extrapeninsulares. ¿Cuadro exacto?
teóricamente, y para el 21 de julio. Sin embargo, desde el 19 intervinieron elementos marroquíes, Sevilla, Cádiz. El 25 pasa un pequeño convoy, un puente aéreo, funciona el 29, el 2 de agosto. Dos formaciones marroquíes salen de Sevilla en dirección al norte, el 5, el convoy de la Victoria, 2.500 hombres, atraviesa el estrecho. La superioridad aplastante ha sido rápidamente anulada. Incapacidad del gobierno republicano para explotar esta superioridad. Sin duda. Abnegación excepcional de la minoría de aviadores pasados al movimiento. Pudo jugar su papel, pero también, y es tan caricaturesco negarlo como ponerlo en primer plano, intervención exterior rápida, eficaz, a favor del movimiento. Internacionalmente, en efecto, los dos campos no están en pie de igualdad. En principio, la legalidad democrática del gobierno debiera valerle ayuda y asistencia, al menos de Francia e Inglaterra. Pero es en este punto donde juega la reacción de clase en los cuerpos dirigentes de los estados parlamentarios, incluyendo a los del Frente Popular en Francia, que les hace admitir espontáneamente que, 1. Un gobierno privado del apoyo de las clases superiores de su país y de su ejército no tiene ninguna probabilidad de supervivencia. 2. La victoria popular lleva a la revolución social, cosa que es peor que el fascismo. 3. Hay que evitar que el avispero español proporcione a los dos dictadores europeos nuevos pretextos para lanzar amenazas. Es el lenguaje del gobierno inglés ante el gobierno francés. El lenguaje que Herriot y Delbos usan con Léon Blum y Pierre Cot, que Cordell Huy emplea con el embajador Bowers, ferviente amigo de la República Española. El cuadro que ha trazado Bowers del cuerpo diplomático acreditado ante la República, pero prudentemente refugiado en Hendaya o San Juan de Luz, es edificante. El mundo diplomático. He tenido la ocasión de comprobarlo, tomó partido, salvo excepciones apasionadas, por el movimiento. La información de los gobiernos se ha resentido de ello. En París, órdenes vacilantes, ejecutantes divididos, obstaculizan la entrega de armas a un gobierno que las había encargado en tiempos de Gil Robles. Se sabe que se propuso una no intervención. Ya hablaremos de ello. Quedaba por organizar. Lo peor, para el gobierno español, fue la deserción masiva de sus diplomáticos en activo. Los de la Embajada de París, antes de dimitir, retardaron sistemáticamente toda entrega de armas y alimentaron la violenta campaña de prensa contra la eventual confabulación de los dos frentes populares. En Lisboa, el embajador republicano, el historiador Sánchez Albornoz, se encontró pronto solo, casi prisionero en su embajada. Ahora bien, la ayuda portuguesa, gracias a la extensa frontera común entre la zona sublevada y Portugal, fue la providencia del movimiento, armas entregadas, amigos acogidos, enemigos a quienes se niega asilo, cobertura del flanco izquierdo de las ofensivas procedentes del sur. Se habla más, a causa de los acontecimientos posteriores, de las intervenciones alemana e italiana. El 25 de julio, en Bayreuth, miembros del partido nazi de Tetuán, emisarios de Franco, se entrevistan con Hitler, quien pone en marcha inmediatamente la operación Feuerzauber. Salía de ver la Valquiria. Esta operación está, si no en el principio, al menos en la base de la eficacia de un puente aéreo, necesario para las tropas procedentes de Marruecos. El mismo día se promete en Roma una ayuda inmediata a los enviados de Mola. El 30 de julio, dos aviones italianos armados aterrizan involuntariamente en el Marruecos francés. Otro se estrella en Argelia. Los partidarios franceses de hacer una entrega de armas al gobierno republicano se apuntan un tanto, pero, ni en Tánger ni en Gibraltar, la flota gubernamental encargada de cortar el estrecho tiene buena acogida ni para su amarre, ni para su reabastecimiento. Punto quizá esencial. Es este contraste entre las reticencias espontáneas a las que se enfrenta la causa republicana y la rapidez de las reacciones fascistas ante los sucesos españoles, lo que permite clasificar el ambiente internacional entre los factores que benefician a los generales sublevados. Hábilmente, prepara así su papel futuro. El general Franco proclama que es necesario escoger entre España y Rusia. Se ha hecho circular un plan de revolución atribuido a la Tercera Internacional, que toda la prensa europea acepta difundir. Cuando, de hecho, si bien existía en España una situación revolucionaria desencadenada por la iniciativa autoritaria, por el push militar, no estaba orientada, al menos no al principio, por los comunistas. Los anarcosindicalistas desempeñaban un papel más evidente. En cuanto al gobierno republicano, en 5 años no había encontrado el momento de entablar relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. El intercambio de embajadores no tendrá lugar hasta agosto de 1936. Parece claro que los hechos de julio sorprenden a Moscú.
El hombre que habría de encargarse de las negociaciones españolas, Maisky, embajador en Londres, estaba de vacaciones. Es verdad que los partidos comunistas en su conjunto, y particularmente el partido francés, fueron rápidamente movilizados para la ayuda a España. Esta ayuda no podía tener efectos militares inmediatos. Tuvo el inconveniente de inducir a confundir en Europa y en América, entre las capas sociales más influyentes, exceptuados ciertos medios intelectuales, la causa republicana española con el espectro comunista. Frecuentemente, la división en dos campos, sociales, ideológicos, pasionales, sobre la cuestión española fue todavía más simplista en el extranjero que en España misma. La última noción evocada por el autor de los datos exactos de la guerra civil está tomada de Raymond Aron. Se trata de la capacidad de acción colectiva. Pero, aparte de que una guerra civil no es una guerra entre naciones, ¿cómo evaluar una capacidad de acción colectiva? Ciertamente podemos encogernos de hombros ante la afirmación de Gerald Brennan: todo el apoyo popular, todo el entusiasmo, todo el espíritu de sacrificio estaban del lado republicano, aunque no sea despreciable la impresión, vivida, de uno de los hombres del siglo XX que han captado mejor el hecho español. Pero, se corrige esta tajante fórmula objetándole que la España de 1936 contaba con un 33% de electores, de izquierdas, 33% de electores, de derechas, 4% de centristas y 30% de abstencionistas por indiferencia, incapacidad o convicción. Ello significa sin duda que ninguna mayoría masiva se impuso a una pequeña minoría o a la inversa. ¿Pero qué valen las cifras globales? Existen ciudades y campo, regiones agrícolas y regiones industriales, la sensibilidad unitaria castellana y los nacionalismos vasco y catalán, como hablar de la capacidad de acción colectiva de Sevilla sometida por Queipo, y de la de Zaragoza bajo Cabanellas. El 21 de julio pudo haber entusiasmo en la calle, espontáneo u organizado. Las noticias de actualidad cinematográficas dan testimonio de ello. Pero, por todas partes, hubo gentes que se escondieron, se camuflaron, se disfrazaron, entre el pueblo. Se juzgaba mucho por el aspecto. En la cúpula, parece exacta que el movimiento quedó sorprendido por sus fracasos y el gobierno por sus victorias. Quizá el único grupo ingenuamente satisfecho fue el de los anarquistas barceloneses, orgullosos de haber exorcizado, por fin, la fórmula: no se puede con el ejército, lo que, por otra parte, es realmente la verdadera novedad. Pero, en general, están mezclados los sentimientos. Los terrores incontrolados inquietan a los sencillos republicanos que tienen, sin embargo, buena conciencia. Les está bien empleado por haber empezado. Y, de todas maneras, todo el mundo sabe lo que se arriesga en caso de fracaso. Este sentimiento es particularmente compacto, colectivo, entre los vascos y los catalanes. Por parte del movimiento, es la minoría activa la que quisiera convencerse, y convencer, de que constituye la masa, pero se sabe perdida si no llega a culminar la empresa. Finalmente, la capacidad de acción colectiva no es un dato. Es una variable. Al principio es débil en los dos campos. Los resultados mediocres de las ofensivas prematuras, acciones sobre la Sierra Castellana, raid de Miaja contra Córdoba, tentativa marítima sobre Mallorca, y la estabilidad de los frentes mal defendidos, como el de Aragón, novedad, pero, en general, están los sentimientos. Los terrores testimonian una doble incapacidad de las fuerzas militares no coloniales. Por el contrario, la voluntad defensiva, el no pasarán, reviste un carácter pasional por una parte y por otra. Por un lado en la masa popular, por otro en la minoría exaltada. Es así como, por sus mismas insuficiencias, las dos capacidades colectivas anuncian una guerra larga.